Vamos a dar un saludo a una joven. En griego, la palabra virgen y la palabra joven referida a una mujer se dice con el mismo término. Ese término griego es parthenos. Parthenos en griego quiere decir tanto la persona virgen como una mujer joven. Entonces vamos a saludar a esta joven que en medio de su juventud le dio un sí a Dios. Me comenta el padre Carlos que ustedes son jóvenes que también están queriendo decir un sí a Dios con el sacramento de la confirmación, y también otros que están invitados. Gracias a Dios estamos aquí. Entonces vamos a dar un saludo a esta joven. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, por favor siéntense y les cuento qué quiero compartirles. Vamos a tomar la letra I en nuestro idioma compartido en español. Vamos a tomar la letra I y quiero contarles de 4 palabras que de alguna manera nos están afectando a todos. Esas 4 palabras son individualista, insaciable, impulsivo, inconsciente. No son palabras bonitas, pero son palabras que nos ayudan a entender un poco lo que quizás está sucediendo, y sobre todo me interesa la última, que es la palabra inconsciente, el que no es consciente, el que no se da cuenta. Lo que yo le he pedido a Dios para esta conferencia es que nos sirva para eso, como para despertar, como para tomar conciencia. Entonces repito las 4 palabras que nos están afectando a todos, a los niños, a los jóvenes, a los mayores, a los muy mayores, a todos nos están afectando. Y es bueno conocer estas palabras porque pueden llegar incluso pueden llegar a herir nuestros sueños, pueden llegar a destruir nuestras vidas. Entonces empezamos, repito las 4 palabras, fácilmente caemos en individualismo, o sea, nos volvemos individualistas. Vamos a explicarlas luego, qué sucede, de dónde viene, por qué sucede. Individualistas, insaciables, que es otra manera de decir consumistas. Luego tenemos la palabra impulsivo y luego tenemos la palabra inconsciente. Por última vez repito, sé que ustedes tienen cerebros mucho más jóvenes que los míos, que mi cerebro. Repito las 4 palabras que te pueden servir: individualista, insaciable, impulsivo, inconsciente. La preocupación mía y la razón por la que estamos aquí, o la razón por la que me han querido invitar, es porque estas palabras nos están afectando mucho. Y repito, me interesa sobre todo la última, es decir, la palabra inconsciente, porque quizás uno no se está dando cuenta de lo que está sucediendo. Vamos a recorrer esas palabras y después, detrás de esas palabras, nos van a surgir preguntas que pueden ser interesantes para muchos de ustedes. Por ejemplo, nos vamos a preguntar ¿qué significa realmente ser libre? Y luego, ¿cómo nos ayuda nuestra fe y cómo nos ayuda nuestra vida en comunidad, nuestro ser iglesia? ¿Cómo nos ayuda para ser realmente libres? Esa es la conferencia, esa es la predicación que he preparado para ustedes. Las 4 palabras, ¿de dónde viene esto? ¿Qué tiene que ver eso con la libertad y con la comunidad y qué podemos hacer? Y bueno, le pido al Señor, así como lo decía el Padre Carlos, le pido al Señor que sean útiles estos mensajes,
esto que quiero transmitirles les pueda ser útil a ustedes. ¿Qué queremos decir con un individuo? ¿Quién es? ¿Qué es un individuo? Pues un individuo es una persona que es capaz de pensar y es capaz de decidir por sí misma. El individuo, el ser nosotros, cada uno de nosotros, el ser él mismo o ella misma, es algo en sí mismo muy bello. Que tú puedas pensar con tu cabeza, que tú puedas decidir, pues eso es parte de tu dignidad. Significa que tienes una inteligencia, que tienes una voluntad. Pero el problema no es ser individuo, el problema es ser individualista. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ser un individuo y ser individualista? Pues cuando nos volvemos individualistas es cuando empezamos a encerrarnos en nosotros, porque tal vez las otras personas no nos interesan, o porque tal vez no queremos oír a nadie, o solo oímos a las personas que a nosotros nos llaman la atención o que ya piensan como nosotros. Es decir, que la gran diferencia entre el individuo y el individualista es que el individualista cierra muchas oportunidades y cierra muchas puertas. Sobre todo no quiere escuchar, no quiere que otra persona entre dentro de su mundo, sea porque presenta razones, presenta argumentos, o simplemente porque no me interesa. Cuando perdemos el interés por la otra persona, cuando perdemos la compasión por la otra persona, cuando perdemos la capacidad de escucha de la otra persona, ahí empezamos a caer en el individualismo. El mundo en el que estamos es bastante individualista. Y lo vivimos y lo sufrimos de muchas maneras. Cuando una persona es así con nosotros, probablemente nos sentimos mal. Pero el grave problema que tiene el individualismo es que la respuesta que usualmente le damos al individualismo es también nosotros volvernos individualistas. Es decir, si a ti no te importa cómo estoy yo, si a ti no te importa lo que me pasa a mí, pues a mí tampoco me va a importar lo que te pase a ti. Y de esa manera, el individualismo termina convirtiéndose como en una especie de contagio, una especie de epidemia. Nos encontramos con una persona que es dura, que es fría, que es egoísta, y nosotros casi sin darnos cuenta, ahí aparece la palabra inconsciente, que repito es muy importante para esto, nos vamos volviendo así. Entonces, en un ambiente donde cada uno hace lo que le parece y únicamente se interesa por lo suyo, pues lo más probable es que yo también me voy a volver así. Usualmente nosotros cuando nos volvemos individualistas no nos aislamos de todo el mundo, sino que simplemente escogemos unas pocas personas. Típicamente son nuestros amigos. Entonces esos son mis amigos y son la gente con la que me entiendo, con la que me gusta estar. Y el que no sea mi amigo, el que no pertenezca a ese grupo pequeño de mis amigos, pues simplemente es como si no existiera. La manera de hacer amigos muchas veces está marcada por tener los mismos intereses, o tener la misma edad, o pensar de la misma forma. En algunos lugares resulta determinante la raza a la que pertenece la persona, o el lugar de procedencia, o la manera de ser. Y entonces vamos formando no exactamente individuos que están totalmente aislados, sino pequeños grupos que quedan desconectados unos de otros. Este fenómeno se suele describir como una característica de la llamada posmodernidad, pero pues no vamos a entrar mucho en eso. Por ahora quiero que percibamos sobre todo la diferencia entre individuo e individualista. Y repito la explicación fundamental. Llamamos individualista a aquella persona que ha cerrado su atención,
su escucha o su corazón, y entonces ya es más difícil llegar a esa persona, porque para esa persona el otro no existe. No existen sus problemas y tampoco existen sus razones. Hay algo muy importante que destacar aquí, y es que a medida que el individualismo va entrando en nuestra vida, pues nosotros nos vamos empobreciendo. Esto es lo primero que quiero destacar. Nosotros nos vamos empobreciendo. El gran perdedor, en un mundo de individualistas, el gran perdedor es el mismo individuo. Porque en la medida en que tú escuchas menos, te interesas menos y te compadeces menos, pues la primera persona que pierde eres tú mismo. Porque el que no escucha, menos aprende. Y el que menos se interesa, menos humano se vuelve. Nosotros, los seres humanos, estamos hechos para relacionarnos, para conectar con otras personas. El individualismo casi destruye esa capacidad de conexión. En un caso extremo la destruye del todo. Es decir, la persona realmente se aísla del resto del universo y yo voy a hacer simplemente lo que a mí me parezca. Entonces, el gran perdedor con el individualismo es el mismo individuo. Pero lo grave, y aquí sigo con mi palabra clave, la inconsciencia, lo grave es que la persona no se da cuenta de que está perdiendo, no se da cuenta de lo que se está perdiendo, no lo descubre. Y si estamos aquí, una de las razones por las que estamos aquí, no solamente en esta conferencia, sino por la que estamos en un grupo, en una comunidad, en una iglesia, es porque queremos superar el individualismo. Al encontrarnos con otras personas, al hacer el ejercicio de abrir nuestra atención, nuestra escucha y nuestro corazón a otras personas, estamos realmente humanizándonos y estamos dando mejores oportunidades a nuestro propio corazón. La Biblia nos muestra cómo sucede este fenómeno del individualismo. Hay varias palabras de Jesús que tienen que ver con este tema del individualismo. Y yo quiero destacar unos 2 o 3 pasajes para que nos demos cuenta cuánto pierden las personas cuando se vuelven así. Porque es una enfermedad que nos llega a todos nos puede llegar. Y además no se te olvide que es una enfermedad que es muy contagiosa. Porque, como ya dije, te encuentras con una persona individualista y tú empiezas a volverte así. Y esto pasa incluso en las familias. Hay familias donde los papás están tan ocupados, por muchas razones, están tan ocupados en sus cosas que parece que no les interesa nada sino lo suyo, y entonces los hijos pueden volverse también así. O para muchas personas la experiencia de la educación, la experiencia del colegio, la escuela, es una experiencia también de individualismo, porque es más o menos como que trata de hacerte tú la vida, trata de encontrarte tú con las personas que tú quieras, pero es difícil encontrar ambientes donde la gente tenga el corazón abierto. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Tenemos el enunciado de las 4 palabras, la diferencia entre individuo e individualista, y ahora vamos a recordar unos 2 o 3 pasajes que nos muestran desde la perspectiva de la Biblia lo que esto significa. Muy bien, un pasaje es el de aquel hombre que era muy rico, está en el Evangelio de Lucas. Había un hombre que era muy rico, vestía muy fino, comía muy bien y muy abundante y muy delicioso con sus amigos, pero él tenía a la puerta de su casa un mendigo, un hombre que estaba además muy enfermo, que estaba llagado, y nos da la Biblia, nos da el nombre de esa persona se llamaba Lázaro. Lázaro, el mendigo, estaba ahí a la puerta de este ricachón que vestía muy bien y que comía muy bien y que la pasaba muy bien. Pero este hombre tan rico y tan acomodado no tenía ojos para el otro que estaba sufriendo. Es decir, para él esa persona no existía. En las palabras de nuestro Señor Jesucristo, ese hombre, ese rico,
pues no por rico, sino precisamente por egoísta, por individualista, acabó muy mal, acabó muy mal. Y una cosa es que nos muestra esa parábola, es que este hombre fue al infierno, porque así lo describe Cristo, no son palabras mías. Y cuando él estaba ya en medio del infierno y todo eso, como nos habla Cristo, cuando él estaba ya en ese infierno, ahí sí se acordó de Lázaro. Y entonces le dijo a Abraham, porque el pobre estaba como acogido, estaba recibiendo el abrazo de Abraham. Y entonces el condenado allá desde sus llamas, le dice a Abraham, Abraham, mándale a Lázaro que moje su dedo en agua y que me deje caer una gota, porque estas llamas me torturan. Y es muy interesante ver que cuando le llegó el sufrimiento, ahí sí se acordó de Lázaro. Cuando era él el que estaba sufriendo, ahí sí se acordó de Lázaro. Pero cuando él la estaba pasando bueno, cuando él tenía su ropa fina y cuando él tenía su comida deliciosa y cuando él tenía sus amigos, ahí no se acordaba de nadie. Esa parábola de Cristo, la parábola de este ricachón egoísta y de Lázaro, esa parábola nos enseña varias cosas importantes. Por ejemplo, nos enseña que cuando estamos demasiado cómodos, muy fácilmente podemos volvernos individualistas, porque únicamente queremos preservar nuestros privilegios y nuestra comodidad, y se nos olvidan los otros. Y en eso tenemos una primera respuesta que es importantísima. La gran respuesta al individualismo está en la compasión, está en abrir el corazón, en preguntarse, ¿a quién puedo yo hacerle un bien? ¿Quién está quizás cerca de mí? Y yo puedo hacerle un bien a esa persona. Quizás un bien material, o quizás, como nos enseña el Papa Francisco, quizás un bien también espiritual o emocional. Por ejemplo, aprender a escuchar a las personas. Ese es un pasaje de la Biblia que nos ayuda a descubrir el tema del individualismo. Hay otro que también creo que es bastante descriptivo. Nos encontramos con una persona que tenía unos campos y una gran cosecha. Esto también está en el Evangelio según San Lucas. Este hombre tuvo una gran cosecha, pero muy, muy grande. Y entonces él se puso a pensar, ¿ahora qué voy a hacer con esta cosecha? Y entonces dice, ya sé lo que voy a hacer. Voy a derribar estos graneros, voy a construir unos graneros más grandes, y entonces le voy a decir a mi alma, alma mía, tienes bienes acumulados para muchos años, túmbate, come, bebe, pásalo bien, pásalo bien. ¿Por qué? Pues porque tienes bienes para muchos años. Y entonces interviene Dios y le dice a esta persona, le dice a este otro que era otro ricachón egoísta, le dice, necio, hoy mismo te van a pedir la vida, lo que has acumulado, ¿para quién será? Es interesante en esta otra parábola, es interesante ver que ese hombre, cuando tuvo tanto, no pensó en nadie, A él no se le ocurre, puede haber gente con hambre, no. Él solamente quiere acumular para él. Y otra cosa que me llama la atención de esa parábola es que él no hablaba con nadie. Fíjate que él únicamente conversaba con su alma. O sea, como consigo mismo. Él no hablaba con nadie, no tenía con quién hablar. Por lo visto no tenía ni siquiera esposa ni hijos. Ese estaba peor que el otro ricachón, porque el otro por lo menos comía bien en compañía de sus amigos. Este ni amigos tenía, únicamente encerrado en sí mismo, únicamente pensando en sí mismo.
Ese es el caso del individualismo. Y también nos llama la atención de esa parábola que Dios rompe la conversación que ese hombre tenía con él mismo. Como él estaba tan completamente solo, él solo hablaba con él mismo. Pero hay un momento en el que Dios corta la conversación que él tenía con él mismo, rompe esa conversación y entonces le habla, pero le habla ya en forma, podríamos decir, de corrección o de regaño. Observemos, y este es el tercer ejemplo bíblico que quiero dar del individualismo. El individualismo se alimenta mucho de prejuicios, pero hay un pasaje impresionante donde vemos cómo Cristo tiene una óptica diferente. Ese pasaje es el de un centurión romano. Centurión era pues uno de los grados militares dentro del Imperio Romano. Y este centurión tenía esclavos, criados, siervos, la palabra que queramos utilizar. Este centurión tenía sus siervos, sus criados. Y había uno de esos criados que había llegado a ser muy querido por este centurión en su casa. Él vivía en Cafarnaún. Y entonces el centurión romano sabe que llega Cristo a la ciudad de Cafarnaún y le dice: tengo en casa, le manda a decir con unos mensajeros, tengo en casa un siervo que sufre mucho. Y entonces Cristo responde estas palabras: voy yo a curarlo. Yo quisiera, amigos, que saboreáramos esas palabras de Cristo. ¿En qué sentido? A ver, ¿quiénes eran los romanos en ese momento? Los romanos eran los invasores. Los romanos eran los opresores. Los romanos eran el enemigo. Los romanos además eran paganos. Eran gente que no tenía nada que ver con el judaísmo. Los judíos sentían desprecio y rabia hacia los romanos por todo, porque eran paganos, porque eran invasores, porque eran opresores. Es decir, había una muralla prácticamente de odio entre los judíos y los romanos. Pero Jesús rompe esa muralla. Jesús atraviesa esa muralla. ¿Y por qué Jesús rompe esa muralla de prejuicio y de distancia? ¿Es que acaso los romanos no eran los opresores y los invasores y los paganos? Por supuesto que lo eran. Pero ¿cuál es la fuerza que tiene el corazón de Cristo? La fuerza que tiene el corazón de Cristo es que está sufriendo. La llave con la que Cristo abre las puertas, la máquina poderosa con la que Cristo derriba las murallas está sufriendo. Está sufriendo. Y si está sufriendo, yo voy allá. A mí eso me conmueve mucho, porque ese hombre no era judío, no era de raza judía, no era de religión judía. Ese hombre pertenecía al grupo de los invasores, de los opresores, de los enemigos. Pero es impresionante pensar que para Cristo, con solo escuchar está sufriendo, el resto no importa. Si está sufriendo me interesa. Si está sufriendo quiero llegar allá. Si está sufriendo quiero vencer los obstáculos. Hay que tener en cuenta que para los judíos estaba prohibido entrar en casa de paganos. Si un judío entraba en casa de un pagano, quedaba impuro y tenía luego que lavarse y hacer unas oraciones y limpiarse porque se había ensuciado entrando en casa de un no judío. A Jesús no le preocupa ensuciarse. Hay una frase que me impacta mucho que dice el Papa Francisco en uno de sus primeros documentos. Se llama el gozo del Evangelio, que es lo que yo quiero también para ustedes, que todos tengamos el gozo del Evangelio. Y dice el Papa Francisco: Dios no tiene asco.
Y Cristo precisamente, que es la revelación de Dios, que es el rostro de Dios, Cristo nos muestra exactamente eso, que Dios no tiene asco. Cristo toca a los leprosos, Cristo se deja abrazar por la mujer que era pecadora pública, Cristo se acerca a la mujer samaritana, Cristo va a la casa del romano porque tiene un criado que sufre mucho. Cristo no tiene asco. Y es muy importante que si alguno de ustedes, cualquiera que sea tu sexo, que sea tu edad, que sea tu procedencia, si naciste aquí, si naciste en otra parte, no me interesa. Si tú estás sufriendo, por el motivo que sea, porque a Cristo no le dijeron, estás sufriendo por esto, por esto, por esto otro. Si hay dolor en ti, si hay un problema en ti, si hay algo que te está comiendo la vida, estoy seguro que hay alguien que quiere visitar tu corazón y ese alguien se llama Jesucristo, porque la compasión vence el individualismo y no hay corazón tan compasivo, no hay corazón tan misericordioso como el corazón de Jesús. Entonces, ahí tenemos la primera palabra. ¿Qué es lo que hemos visto hasta ahora? Hemos visto que existe una realidad que es ser individuo. Ser individuo es bueno, porque ser individuo significa que tienes tu cabeza, que tú piensas con tu cabeza, que tú tienes tu mente, tienes tu corazón, tienes tu voluntad, tomas tus decisiones. ¡Excelente! Eso no lo pueden hacer muchos otros seres. Realmente es parte de la dignidad humana. Pero cuidado con pasar del individuo al individualista. El individualista es el que empieza a cerrarse, ya no quiere escuchar, ya no quiere entender, ya no quiere sentir, y precisamente en la medida en que va cerrando, pues se va empobreciendo y se va hiriendo. Bueno, pasemos a la segunda palabra. La segunda palabra que también utilizamos, la letra I, es la palabra insaciable. Amigos, volvernos insaciables es una de las estrategias más inteligentes para dominarnos. Esto se nota especialmente en lo que tiene que ver con el consumo. Para dominar a las personas es muy importante dominarles las ganas. Hay una frase que yo escucho con frecuencia. Esa frase o esa manera de pensar es esta: la libertad. ¿Qué es la libertad? Pues la libertad es hacer lo que se me dé la gana. Para muchas personas esa es la definición de libertad. Cuanto menos me hables, cuanto menos me restrinjas, mejor para mí. Yo quiero hacer lo que a mí me parezca. Yo quiero hacer lo que a mí me dé la gana. Bueno, lo estoy diciendo en un lenguaje un poco brusco, pero creo que eso es lo que sienten muchas personas. Pero amigos, resulta que en el mundo en el que vivimos, y sobre todo en este país que nos recibe, esta mañana me recibió este país a mí, por ejemplo, en este país y en muchos otros lugares, hay expertos en manejar las ganas. Expertos en manejar las ganas. Y con eso me estoy refiriendo al peligro de esa definición de libertad. Lo voy a decir de esta manera. Si la libertad en la que tú crees consiste en hacer lo que se te dé la gana, entregaste la llave de tu libertad a los que saben manejar las ganas. ¿Qué es manejar las ganas? Manejar las ganas es tener los recursos y la inteligencia para que tú desees cosas, experiencias, lugares, compras, lo que sea. ¿Qué es manejar las ganas? Manejar las ganas es presentarte ejemplos, testimonios, campañas publicitarias o lo que sea, para que tú pongas tu felicidad o para que tú pongas tu tranquilidad en lograr algo. Por ejemplo, comprar algo, ir a un determinado sitio, participar de una determinada fiesta, ir a tal concierto,
o lo que sea. ¿Cómo se llama ese conocimiento? Ese conocimiento que maneja las ganas, ¿eso cómo se llama? Pues típicamente eso se llama marketing. El mercadeo, el marketing, en sus diversas expresiones, por ejemplo, con los sistemas de publicidad, etcétera, lo que quiere es eso. Por ejemplo, resulta que tengo una fábrica, supongamos, que no la tengo claro, una fábrica que hace zapatillas, o como las llamamos en otros países, tenis. Yo quiero que todo el mundo compre mis zapatillas, pero yo necesito que tú tengas ganas de mis zapatillas. Porque si tú no tienes ganas de mis zapatillas, no las vas a comprar. Entonces tengo que hacer toda una campaña, que por supuesto es muy costosa y cada vez es más costosa, una campaña para que mucha gente, muchísima gente, quiera tener las zapatillas que yo produzco. ¿Cómo se hacen esas campañas? Bueno, se usan muchos recursos. Uno de los más conocidos es el tema de las celebrities, las celebridades. En todas las edades, pero muy especialmente en nuestra juventud, somos muy sensibles a las celebridades. ¿Por qué? Porque una etapa muy importante de la vida humana es la juventud. Y en la juventud una de las cosas que uno quiere es tener una referencia. O sea, uno quiere encontrar una ruta. Y la manera más sencilla de encontrar una ruta es hacerse la pregunta: ¿yo a quién me quiero parecer? Normalmente cuando llegamos a la adolescencia o a la juventud, no queremos ser simplemente la prolongación, la extensión, la repetición de nuestros papás. Entonces, por eso es incluso normal que se presente una especie de rechazo a la figura paterna, a la mamá, el papá, un cierto rechazo, una cierta distancia. Si eso te está pasando, te lo entiendo perfectamente. Yo también fui adolescente, yo también fui joven. Y por supuesto que hay una etapa en la vida en la que uno quiere ser independiente y uno quiere tomar sus decisiones y uno quiere tomar distancia. Te lo entiendo. Pero esta es solo la mitad de la historia. Cuando tú oyes poco a tu papá o a tu mamá, o a las autoridades que eran típicas en tu infancia, eso puede incluir al sacerdote, por ejemplo. Cuando tú empiezas a apartarte del papá, de la mamá, ¿quién los reemplaza? Esa es una gran pregunta. Y esa pregunta no se la hacen muchos chicos ni muchas chicas. ¿Quién los reemplaza? Yo te entiendo perfectamente que por el crecimiento en el que estás, por el deseo de autonomía que tienes, por el deseo de ser tú mismo y de tener tu propia ruta en la vida, tú empiezas a escuchar menos al papá o a la mamá, o a profesores o a sacerdotes. Está bien, te lo entiendo, ok. Pero te has hecho la pregunta: ¿a quién sigues? Para muchas personas, esos nuevos modelos de referencia son los que aparecen en las redes sociales o en los medios de comunicación en general. En mi país, yo soy colombiano, en mi país hicieron una encuesta. Les preguntaron a muchísimos jóvenes, les preguntaron si ellos pudieran escoger qué quieren ser en la vida, así con total libertad, qué quisieran ser. Pues resulta que en mi país, y lo mismo pasó en Ecuador, y lo mismo pasó en Perú, y me parece que en México, la gran mayoría de los jóvenes decían: yo quisiera ser un influencer. Eso es lo que yo quisiera ser. Quisiera ser famoso, y sobre todo este tipo de influencer que va con un celular por el mundo y va contando historias. Bueno, ahora me encuentro en San Petersburgo, ahora estoy aquí transmitiendo desde Bruselas, ahora estoy en Toronto, en Canadá. Les quiero contar cómo es Toronto, o sea, ser un viajero, ser un nómada, estar enviando mensajes de muchas partes y por supuesto ganar mucho dinero y tener millones y millones de seguidores. Bueno, esa es la idea de felicidad, esa es la idea de éxito que tienen muchos chicos colombianos, peruanos, ecuatorianos, mexicanos. Esa es la idea de felicidad que tienen. Eso es ser feliz.
Pero ¿por qué ellos tienen esa idea de felicidad? Pues seguramente porque ellos mismos en sus redes sociales están siguiendo personas que tienen millones y millones de seguidores y que supuestamente son muy exitosos. Entonces, si yo quiero vender mis zapatillas, pues yo tomo a uno de esos personajes súper famosos y le digo, mira, yo quiero que tú hagas un video contando que estás súper feliz o como tú lo quieras promover de mis zapatillas. A ti te voy a pagar algo, yo te voy a pagar a ti y tú haces mi video. O sea, tú te conviertes como en una especie de promotor de mis zapatillas. A mí esto me causa un poco de gracia, porque aquí donde ustedes me ven, resulta que yo también tengo unos cuantos suscriptores. Según los datos de esta mañana, tengo 116,000 seguidores en Instagram, y este año, si Dios permite, es posible que llegue al 500,000 de suscriptores, de seguidores en YouTube. Mi canal en YouTube se llama Fray Nelson, así como si fuera una sola palabra. Y lo mismo, así me llamo también en Instagram. Y en Facebook también tengo decenas de miles de seguidores. Pero ¿por qué les cuento esto? O sea, yo voy a llegar a 500,000 de seguidores en YouTube. Y entonces es muy simpático, porque todas las semanas, desde hace meses, todas las semanas me llegan cartas, me llegan correos de empresas de publicidad haciéndome propuestas a mí. O sea, eso me causa gracia. O sea, ya me volví pues popular, me volví influencer. Y entonces me mandan propuestas. Queremos tener un acuerdo comercial con usted. Ya me lo dicen a mí, yo no tengo millones. Con mucha suerte o mucha bendición, digo mejor, con mucha bendición de Dios, a finales de este año estaré llegando a 500,000. Esta mañana, es que me fijé en el dato para contárselo, esta mañana eran un poquito más de 485,000 seguidores, suscriptores que tengo en mi canal de YouTube, cosa que a mí mismo me asombra, porque lo que yo hago es esto que ustedes me están viendo hacer. O sea, lo que yo hago son estas predicaciones, y yo digo, ¿de dónde salen 485,000 personas que les gusta oír esto? Pero por lo visto sí hay mucha gente que también quiere oír esta clase de mensajes. Les estoy contando esto porque, ¿saben? A mí ya me proponen negocios. A mí, es que no me lo puedo creer. Yo no sé negocios de qué. ¿Será que tengo que contar zapatillas, hablar de zapatillas? ¿O tengo que hablar de una nueva marca de hábitos? ¿O tengo que hablar de gorras? ¿O de hoteles? ¿O qué querrán que diga? Yo no tengo interés en hacer esa clase de negocios. No tengo ningún interés en hacer eso. El único negocio que a mí me interesa es ganar gente para Jesucristo. Es lo único que a mí me interesa. No me interesa más. Pero es asombroso. Gracias. Oye, pero es asombroso cómo funciona esto del marketing. Cuando ven que tú tienes casi 500,000 personas que te están siguiendo, ya dicen, hey, le podemos proponer a ese sacerdote. A ellos no les interesa que yo soy sacerdote. A ellos les interesa es que hay mucha gente que por lo visto me ve. O sea, tengo millones de visualizaciones cada mes. Eso es lo que a ellos les interesa. ¿Cuál es la enseñanza que sale de todo esto? Mira, la enseñanza de esto es que hay toda una ciencia de manejar las ganas. Entonces, cuando una chica dice, mira, yo voy a hacer lo que a mí me dé la gana. Amigos, yo no puedo dejar de sentir esos muñequitos, se llaman marionetas, esos que les ponen hilos. ¿Tú estás viendo los hilos? ¿Tú estás viendo cómo te manejan? ¿Tú te das cuenta cómo te producen las ganas? Que ahora toca vestirse así, que ahora toca peinarse así.
que ahora toca ir a tal sitio, que ahora toca oír tal música. Y lo más impresionante es lo que dice esa letra I: nos quieren insaciables. Porque una vez que tú ya tienes tus zapatillas, que por supuesto no van a ser baratas, una vez que tú tienes tu ropa de moda, que no es barata, cuando ya compraste una cosa, ya te tienen listo lo siguiente. Ya tienes tal coche, ya salió el siguiente modelo. Ya compraste ese celular que te costó más de 1,000 libras, ya salió el siguiente modelo. Ya salió el siguiente modelo. Y ese camino no acaba nunca, porque nos quieren siempre insatisfechos y nos quieren siempre insaciables. Hay una palabra del Evangelio que es profundamente liberadora, y esa palabra sirve para todos: los niños, los jóvenes, los adultos. Esa palabra es lo que nos dice Cristo: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Supongamos que pudieras comprar todo lo que quieren que compres. Ya te pusiste la camiseta más fina, ya te pusiste los zapatos más finos, ya fuiste al lugar de moda, ya comiste en el restaurante que salen todas las reseñas, ya estuviste de vacaciones donde van las máximas celebridades. ¿De qué te sirve todo eso si estás perdiendo lo que llevas por dentro, si estás perdiendo tu corazón, si estás perdiendo tu alma? Y hay una cosa que me impacta mucho, prefiero no decir el nombre. Hace unos años, una chica española, además muy bonita ella, era una celebridad precisamente en Instagram. Sé que tenía más de 20 millones de seguidores. Ya les dije que yo en Instagram tengo 116,000 y me siento pues agradecido con Dios por eso. Bueno, esta mujer tenía millones y millones de seguidores y era de esos influencers que están contando: ahora estoy aquí, ahora mírenme, estoy acá, adivinen a dónde llegué, miren lo que estoy comiendo. De repente esta chica envió un mensaje un poco raro en sus redes, algo así como taking a break o una cosa así parecida. Dejó de publicar. Como una semana o 2 semanas después de que dejó de publicar, se suicidó. Amigos, yo he hecho esas cuentas varias veces. ¿Cuántas de las personas que llamamos celebridades, gente con unos talentos así impresionantes, cuántos de esos se han suicidado? A veces voluntariamente, a veces por una sobredosis. Por favor, tengan mucha prudencia con lo que voy a decir en este momento. Busquen ustedes overdose o busquen sobredosis en inglés o en español. Busquen en internet, por favor, háganlo con prudencia. Y si ustedes buscan, por ejemplo, death by overdose, ustedes se van a llevar un impacto muy grande. Porque cuando ustedes buscan death by overdose, lo que ustedes están encontrando es lo que dijo Jesús en el Evangelio: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Me acuerdo el caso de un famoso artista canadiense. De estos, él es muy famoso, o era muy famoso, porque también se suicidó. Él era muy famoso en el mundo del cine. No podía, óyeme esto tan impresionante, no podía dormir sin tomar tranquilizantes, no podía funcionar en el día sin tomar estimulantes. O sea que este hombre vivía al ritmo de esos medicamentos, varios de ellos opiáceos. Tranquilizante para poder dormir, estimulante para poder trabajar. Tranquilizante para dormir, estimulante para trabajar. Y todo el mundo lo mira como la vida feliz.
la vida feliz. Yo solo te pido que te hagas esta pregunta. ¿De verdad a quién estás siguiendo? Hay un texto impresionante en la Biblia que está en el libro de los Salmos y que describe muy bien lo que nos puede pasar. Dice, son un rebaño para el abismo, la muerte es su pastor y bajan tranquilos a la tumba. La muerte es su pastor. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Entonces conviene que nosotros nos preguntemos por qué somos insaciables, y vale la pena que nos preguntemos si de verdad somos libres cuando hacemos lo que nos da la gana. Sobre todo me parece importante que te preguntes ¿a quién le interesa que yo tenga ganas de esto? Si te quieres quedar con una sola frase toda esta charla, quédate con esa pregunta. ¿A quién le interesa que yo tenga ganas de esto? De este maquillaje, de este perfume, de esta ropa, de este carro, de este lugar. ¿A quién le interesa? Porque a través de esos hilos de los intereses, así es como nos manejan. La tercera I es la I de ser impulsivos. Ser impulsivo. ¿Qué es ser impulsivo? Ser impulsivo es muy parecido a la última I, que es ser inconsciente. Impulsivo es aquel que obra de una manera irreflexiva, es decir, que obra de una manera sin análisis, sin discernimiento. Simplemente se deja llevar por el gusto, se deja llevar por el momento que está viviendo. Una de las maneras de gobernarnos es precisamente esa. A través de los impulsos, a través de ser impulsivos, a través de ser irreflexivos. Cuando empezamos esta charla comentaba que ser individuo significa que tú tienes tu inteligencia, y tener tu inteligencia y tener tu capacidad de razonar es algo muy valioso. Pero claro, no a todo el mundo le llama la atención que tú uses tu inteligencia, porque si tú usas la inteligencia, seguramente no vas a seguir tan dócilmente lo que otros quieren que tú hagas. Volviendo a mi ejemplo famoso de las zapatillas, estas me las regalaron, por ejemplo. Volviendo al ejemplo de las zapatillas, pues mira que tal vez si tú te pones a pensar, tú dices, ¿y yo por qué tengo que comprar esto? Si tú te pones a pensar, tú dices, ¿y yo por qué tengo que ser igual que todos? Si tú te pones a pensar, tú dices, ¿realmente esto le hace bien a mi cuerpo? ¿Esto le hace bien a mi vida? Cuando una persona empieza realmente a pensar y empieza realmente a cuestionar, es decir, cuando una persona sale de la impulsividad, la persona que sale de la impulsividad es una persona que adquiere bastante libertad, bastante. Yo quisiera sobre todo que aprendiéramos a utilizar esa capacidad de reflexión para liberar nuestros cuerpos. ¿Cómo va a quedar mi cuerpo después de esto? ¿Cómo va a quedar mi corazón después de esto? Muchos de nosotros, precisamente por lo que antes decíamos del individualismo, tenemos mucha hambre, pero ahora no me refiero a hambre del estómago, me refiero a hambre de cariño, hambre de atención, hambre de afecto, hambre de abrazo, hambre de piel. Y es muy normal que sintamos esa hambre. Como antes dijimos, nosotros los seres humanos fuimos creados, fuimos diseñados para vivir en relación. Y por eso es muy normal que uno tenga hambre, hambre de atención, hambre de cariño, hambre de alegría, hambre de abrazo. Pero ten cuidado, no seas simplemente impulsivo, porque resulta que si tú con esa hambre que tienes, si tú con toda esa hambre que tienes, te entras impulsivamente en una relación, porque yo no me puedo quedar solo, porque yo tengo que tener mi novio, mi novia, mi pareja, mi partner, yo tengo que tener a alguien. Ten cuidado, de verdad ten cuidado. Pregúntate cómo va a quedar tu corazón. Mira, los sacerdotes no somos expertos en todo, claro que no, nadie es experto en todo. Pero yo ya cumplí más de 30 años de sacerdote.
Y creo que las personas que más he escuchado en 30 años de sacerdocio son precisamente chicos y chicas, jóvenes. Y a mí me duele muchísimo lo que está sucediendo a muchos jóvenes, porque entran a una relación, porque yo tengo que tener a alguien, entran a esa relación. Y la pregunta es, ¿cómo quedó tu corazón después de esa relación? ¿Cómo quedaste después de esa relación? Porque son relaciones sin cabeza, sin pensamiento, son relaciones impulsivas. Y cuando uno obra de manera impulsiva, muy fácilmente obra en contra de sí mismo. Y entonces termina hiriéndose. Por eso otra pregunta que es muy importante y que es muy liberadora es esa. ¿Cómo va a quedar mi corazón después de esto? ¿Cómo va a quedar mi cuerpo después de esto? Cuando yo tenía muy poco tiempo de sacerdote, tendría 1 año, 2 años, recuerdo el caso de un muchacho con el cual seguimos siendo amigos, ya es un hombre grande, por supuesto. En ese tiempo era un muchacho, bueno, un adulto joven, y él tenía su novia. Y entonces con esta novia, pues ellos vivían el noviazgo típico de estos tiempos, es decir, compartir muchas cosas, ir a muchos lugares y tener mucho sexo. Cualquiera diría, son ellos, son libres, déjenlos que hagan lo que quieran. Por supuesto que yo no tengo manera de impedirlo, ni lo voy a impedir en ese sentido, pero esa relación se acabó. Y mi amigo fue a buscarme después de que se acabó la relación y estaba muy, muy decaído. Mira las palabras como él describía lo que sucedió, porque ellos se gustaban mucho. Y debo reconocer pues que mi amigo era un hombre muy bien parecido, muy bien parecido. Y la chica con la que él estaba era una chica muy hermosa también. O sea que ella le gustaba muchísimo a él y él le gustaba muchísimo a ella. Pero mira con lo que me dice él después de que se acaba el noviazgo. Pues mi conclusión, padre, bueno, él me decía fray, ¿no? Porque a muchos de nosotros religiosos de la Edad Media nos llaman Fray Nelson, por ejemplo en mi caso, Fray Nelson. Entonces me dijo, mira fray, el resumen es que ella me usó, yo le gustaba mucho a ella le encantaba tener sexo conmigo, ella me usó, yo la usé, ella me gustaba mucho, me encantaba tener sexo con ella. Ella me usó y yo la usé, y eso fue todo. ¿Y cómo queda tu corazón ahora? Muy, muy mal, muy mal. Entonces, fíjate, la impulsividad en el fondo nos vuelve esclavos y nos mete en los peores negocios. Y hay una cosa que es muy dramática, y es que cuando la gente va a hablar de su dinero, cuando se trata del bolsillo, se trata de la plata, muchas personas son mucho más reflexivas y mucho más cuidadosas con su dinero que con su cuerpo. Cuidan más su dinero que su corazón. Cuidan más su dinero que su salud afectiva, psicológica, mental, emocional. Entonces yo digo, por favor, ¿cómo están nuestras prioridades? ¿Vale más tu dinero que tus emociones, que tu corazón, que tu cuerpo? ¿Vale más tu dinero? Si una persona te dijera, mira, quiero que inviertas en este negocio, yo creo que por joven que uno sea, uno va muy despacio y con mucho escepticismo, espérate, a ver, ¿cómo es que es eso? ¿Qué es lo que va a pasar ahí? ¿Y eso cómo está regulado? ¿Y qué dice el gobierno de eso? ¿Y por qué otra gente no? Haces muchas preguntas cuando van a tocar tu dinero. ¿Haces esas preguntas cuando van a tocar tu cuerpo? ¿Haces esas preguntas cuando van a tocar tu futuro, tu corazón? ¿Haces esas preguntas? Hacer preguntas es vencer la impulsividad. Cristo nos habla de que hay que vencer la impulsividad. Por ejemplo, Cristo dice, ¿quién de ustedes, si va a construir una torre, no se pregunta primero si tiene con qué acabarla? Hacerse preguntas. El profeta Jeremías nos dice, ¿por qué no se preguntan si esos son los caminos en los que deben estar?
¿Yo estoy donde debo estar? ¿Yo qué camino estoy recorriendo? ¿A dónde me conduce este camino? Yo escuché el testimonio de una chica norteamericana, una muchacha, bueno, ya no era tan joven cuando dio su testimonio, y ella contaba cómo salió de la adicción sexual que ella tenía. No es que ella viviera desesperada por el sexo, no, sino más bien que como ella no podía vivir sin pareja, como no podía vivir sin tener a alguien en su vida, pues eso de tener tantas parejas y la manera como se suelen entender hoy las relaciones la llevaba a tener mucho sexo con muchos hombres. Y entonces ella contaba en su testimonio, ella decía, aprendí que en esta vida, si uno sabe observar, todo tiene la etiqueta del precio, el price tag, price tag. ¿Cuál es la etiqueta? ¿Esto cuánto me cuesta? Me voy a meter en esta relación porque resulta que yo quiero vivir esto porque tengo muchas ganas. ¿Cuál es el price tag? ¿Cuál es la etiqueta? ¿Cuánto vale esto? ¿Qué implica esto? Claro, eso es detenerse, eso es parar, eso es reflexionar, eso es vencer la impulsividad. Y vencer la impulsividad significa recuperar tu dignidad como persona. Otra vez, ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Entonces, ¿por qué somos tan cuidadosos con nuestras cosas físicas, nuestros celulares, nuestra ropa, y cuando ya tenemos algún dinero, nuestro carro, nuestro coche, nuestra cuenta bancaria, nuestra privacidad? ¿Y qué pasa con aquellos que quieren tocar nuestra salud, que quieren tocar nuestro cuerpo, que quieren tocar nuestro futuro? En el capítulo 5 de la carta a los Gálatas, el apóstol San Pablo dice algo impresionante. Dice que una de las obras principales del Espíritu Santo es que tú logres ser dueño de ti. Y dueño de ti significa dueño, auténticamente dueño de lo que significa tu cuerpo, tu corazón. La última I que hemos mencionado es el problema de ser inconscientes. Y en el fondo es el centro de este mensaje. Se trata de despertar. Se trata de despertar y se trata de preguntarnos, ¿qué estamos haciendo realmente? ¿A quién escucho yo? ¿A quién escucho? ¿Quién me importa? ¿Quién tiene poder sobre mi vida? ¿Quién cambia mis decisiones? Si estamos en la época de la juventud, por supuesto que es necesario que aprendamos a tomar nuestras propias decisiones. Pero ¿con qué criterio? ¿Qué significa realmente ese despertar? Y aquí quiero terminar porque el tiempo también se nos agota, pero bendito Dios que hemos podido compartir estos minutos y desde ya gracias a todos por su atención. La Biblia nos enseña que hay dos luces y yo te quiero pedir que no las apagues. Una vez dijo Cristo, refiriéndose a nuestro cuerpo, dijo, la lámpara de tu cuerpo es tu ojo, pero si tu ojo está a oscuras, ¿cuánta será tu oscuridad? Eso está en el Evangelio según San Mateo. Pues nosotros tenemos dos lámparas. Dios nos ha dado dos lámparas. La primera de ellas es nuestra capacidad de razonar y pensar, nuestra capacidad de preguntar y buscar, que incluye nuestra capacidad de oír, eso que ustedes están haciendo. Y por eso yo le agradezco a Dios por ustedes y por esta oportunidad que nos ha dado. Eso que están haciendo, escuchar. Entonces, la primera lámpara es la luz de la razón natural, la capacidad de preguntar, de buscar, de averiguar, de escuchar, de comparar, de decidir. La segunda lámpara es la lámpara de la fe. Y esa lámpara de la fe es exactamente la que ha traído la predicación del Evangelio. Y es la que te muestra cómo eres infinitamente valioso, cómo eres precioso ante los ojos de Dios y cómo Dios
Según dice el apóstol San Pablo en el capítulo 8 de la carta a los Romanos, ni siquiera se reservó a su propio Hijo, sino que lo entregó para que tuviéramos el perdón de nuestros pecados, para que pudiéramos reconciliarnos con Él y pudiéramos tener vida nueva en el Espíritu. Para terminar esta reflexión, les voy a pedir nuevamente el favor de que nos pongamos de pies y voy a hacer una oración de 1 minuto, solamente 1 minuto, pidiéndole a Dios que nos ayude a recuperar la verdadera libertad y haga su obra en nosotros. Padre Dios, ¿yo qué te puedo decir? Solo te puedo decir gracias, Padre Dios. Gracias por habernos llamado a la vida, gracias por habernos llamado a la fe. Te pido una bendición inmensa, inmensa de tu amor, de la luz de tu Espíritu, para todos los que estamos aquí, pero muy especialmente para estos jóvenes hombres y mujeres. Trae la luz potente de tu amor, de tu Espíritu. Trae esa gracia que despeja las tinieblas y que trae la alegría del encuentro con la verdad. Gracias por habernos convocado. Gracias por la respuesta de estos amigos y amigas. Consérvanos en amistad contigo y ayúdanos a descubrir que servirte a ti es realmente reinar. La gloria y la alabanza para ti, Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amigos, no para mí, por supuesto, pero sí para Él que nos ha creado y que nos ha amado tanto. Para Él yo sí pido un aplauso, por favor.